Buenas tardes. Nuestro proyecto de la actividad de aprendizaje 6 es diseño de plan de acción para la promoción de la salud y vamos a enfocarnos en la leptospirosis. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la introducción, tenemos que de la enfermedad, el agente etiológico va a ser la bacteria Leptospira, que va a tener una forma helicoidal y una longitud aproximada de 6 a 20 micras. También va a tener una apariencia de ganchos en uno o ambos extremos, como se puede ver en la imagen. Uno de los hospederos más importantes son los ratones, pero también están diferentes animales, como son los perros, los bovinos, ganado, todos esos animales. Por lo que las vías de transmisión pueden ser distintos, tanto como el contacto directo de fluidos contaminados o a través de agua y alimentos contaminados. Entonces tenemos que muchas de las personas que se dedican en esos sectores rurales pueden estar ahora sí que en esa disposición de tener, de transmitir ese tipo de enfermedad. En el cuadro clínico, de manera general, tenemos a los síntomas como fiebre, conjuntivitis, escalofríos, meningitis, dolores musculares. Y en casos más graves, tenemos la insuficiencia hepática, la hemorragia en piel y mucosa y la insuficiencia renal, por ejemplo, que se va a hablar un poco más adelante al respecto. Siguiente. Bueno, de la enfermedad tenemos dos etapas en las que se presentan dos diferentes cuadros clínicos. La primera va a ser la etapa leptospirémica, que va a presentarse un síndrome febril que va a oscilar entre 4 a 7 días. Y en esta etapa se va a hallar el microorganismo en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, así como en otros líquidos. Esta va a ser la primera forma clínica en la que se puede presentar la enfermedad y pues como ya mencioné anteriormente va a tener como síntomas mialgia, vómito, cansancio. Después tenemos a la etapa inmune. En esta etapa se va a presentar altas cantidades de las leptospiras en orina, anticuerpos, y al contrario de la primera etapa, va a haber una baja o una concentración del agente en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. También esta etapa inmune va a presentar dos diferentes formas clínicas, una más grave que otra. La forma anictérica se va a presentar en 90% de los casos. Va a iniciar con una fiebre brusca de 39 a 40 grados centígrados y en algunas ocasiones va a desarrollar síndrome meningeo. Se va a prolongar de 7 a 10 días. La mayoría de personas que van a presentar esta forma de la enfermedad va a ser, o sea, va a ser como que el primer estadio de la enfermedad, y de hecho se va a poder confundir si no se da un diagnóstico pues correcto con dengue, por ejemplo, o algunos otros tipos de enfermedades. O sea, van a tener muchas similitudes. Tenemos después la forma ictérica, que es la forma más grave de esta afección. Esta va a poder durar desde unas semanas hasta varios meses y va a poder evolucionar a formas crónicas y hasta la muerte. O sea, puede llegar hasta la muerte si no se recibe un tratamiento oportuno y adecuado, ya que pues además de los síntomas que se presentan en la forma ictérica, pues van a presentarse otros tipos de complicaciones. Siguiente. Bueno, se estima que se presentan a 103 millones de casos de leptospirosis en el mundo y que de estos 103 millones de casos, 58.900 llegan a la muerte
de forma de alrededor de todo el mundo. Sin embargo, cuando se presentó en México, el primer reporte que se tiene de esta enfermedad fue registrado en el año de 1920 en Mérida, Yucatán, durante un brote de fiebre amarilla. Posterior a este primer reporte de esta enfermedad, se fueron presentando diversos estudios alrededor del país y se pudo determinar que una característica que presenta esta enfermedad es que tiene una mayor frecuencia en hombres que en mujeres y que el rango de edad donde generalmente se presenta es de los 25 a los 44 años de edad. En este estudio que se realizó de 1998 a los 2000, se obtuvieron 400 muestras de personas que aparentemente estaban sanas. Sin embargo, se obtuvieron 72 casos positivos del total de las 400 muestras. En cuanto a los reservorios, se dieron positivos en cerdos, en perros, en ratas, en vacas y en la zarigüeya. Y el factor de transmisión pues se asoció con la convivencia que tiene el ser humano con estos animales o también con el contacto con los depósitos de aguas naturales contaminadas, como por ejemplo los cenotes. Y bueno, en cuanto a los síntomas que ya había mencionado mi compañera anteriormente, en la fase temprana, al principio de los estudios empezaron a mencionar que los principales síntomas eran la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor muscular y articular, y que de estos casos aproximadamente del 5 al 15% progresaban a ser una enfermedad severa. Y donde se presentaban algunos casos un poquito más específicos como fallas renales o incluso fallas respiratorias. Como se puede ver en la imagen, en un lapso de 2 a 3 días ya se pueden encontrar lesiones pulmonares, que es uno de los datos más importantes. Siguiente, por favor. Y bueno, también se determinó que el periodo donde generalmente se presenta esta enfermedad son en los meses de agosto, septiembre y octubre. Y que además, dentro de toda la República Mexicana, la zona donde se puede tener una mayor afectación es en la zona sur, seguida de la zona norte. Teniendo ahora estos resultados de que la zona sur es la que se ve más afectada, se generaron las medidas de prevención, que son evitar el contacto en lo mayor tiempo posible que se pueda con estos animales o con las fuentes contaminadas. En dado caso de tener contacto con estos animales, pues es importante mantener su esquema de vacunación al día. Y pues medidas de higiene y seguridad y pues la promoción de las medidas de esta higiene con otras personas que no conozcan de la enfermedad. Y un dato también muy importante es que aquí, por lo menos en Yucatán, el diagnóstico para esta enfermedad tiene que ser diferencial porque presentan algunas características como con el dengue, con el paludismo y con las neumonías. Ok, como hemos estado discutiendo acerca de la leptospirosis, sabemos que es una enfermedad de una gran importancia en nuestra región porque pues va a atacar una población considerable. Es por ello que nuestro objetivo principal y nuestro plan de acción se va a basar en informar y desarrollar ideas que nos ayuden a contribuir a la prevención de esta enfermedad y con esto, a su vez, la disminución de la misma. Todas estas ideas que vamos a desarrollar están especialmente dirigidas a los sectores en donde esta enfermedad es más frecuente, es decir, en donde vayamos a tener más brotes para la enfermedad y también atendiendo a la población más vulnerable. Sabemos que esta enfermedad tiene un predominio en el área rural por diferentes factores, como por ejemplo podría ser la convivencia de las personas con animales criados sin ningún control zootécnico. Pues por esto que uno de nuestros objetivos específicos va dirigido a la vigilancia y monitoreo para el control y desarrollo de la leptospirosis en el sector rural. Y de igual forma, informar a la población vulnerable sobre las medidas de prevención que deben tomar para esta enfermedad. Así como las personas que residen en estas áreas rurales, también tenemos otro sector que puede considerarse como vulnerable, que son las personas que se dediquen a ciertos oficios, como pueden ser los veterinarios, los agricultores y los biólogos. Es por esto que el tercer objetivo específico va a ser el brindar el equipamiento necesario para esta población, para que desarrollen sus actividades de la manera más segura
y también vamos a llevar un monitoreo de su salud, ofreciéndoles exámenes médicos de manera periódica. Y por último, es un objetivo dirigido de manera general a toda la población, que va a constar en la información de todo el panorama que abarca la leptospirosis, dentro de la definición de qué es, los síntomas que anteriormente se han mencionado y, claro, las medidas de prevención de esta. Siguiente, por favor. Ahora bien, para el logro de todas estas estrategias se van a necesitar diferentes recursos que los vamos a dividir en tres principales, que son los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos económicos. En los recursos materiales vamos a encontrar el equipo de protección personal para los trabajadores de alto riesgo que habíamos mencionado antes, por ejemplo, botas, guantes, gafas, overoles y todo lo necesario para sus actividades. También suministros médicos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, medicamentos, antibióticos y demás. Suministros de limpieza y desinfección de áreas afectadas. También toda la cartelería y los folletos que vamos a utilizar para la difusión de la información. Y por último, suministros de muestreo y análisis de alimentos, suelo y agua. En cuanto a los recursos humanos, es todo este personal que vamos a necesitar para poder realizar las actividades, como personal capacitado en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, como lo son los médicos, los técnicos de laboratorio, químicos, etcétera. También vamos a necesitar personal que esté capacitado para dar una buena promoción de la salud y educación sobre la enfermedad que estamos tratando. Y por último, también personas que sean encargadas de la vigilancia epidemiológica y el muestreo del ambiente. Y por último, en cuanto a nuestros recursos económicos, es todo este costeo monetario que se va a necesitar cubrir. Por ejemplo, el financiamiento para la adquisición de los equipos y suministros y materiales, el costo para el financiamiento de la capacitación del personal, también para la contratación del personal adicional si se llegase a ser necesario. Y por último, un financiamiento que cubra toda la producción y la realización de las campañas educativas y de promoción de la salud. Bueno, ya dentro de las estrategias de promoción de la salud, dado que, como hemos estado mencionando a lo largo de la presentación, en Yucatán ha visto un predominio importante de la leptospirosis. Aquí desarrollamos algunas ideas para mitigar la transmisión de la enfermedad. Em, Nos basamos en el desarrollo del plan de acción en la norma 029 SSA2 del 2018 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis, que es la norma oficial mexicana que regula, que da algunas pautas para el control de esta enfermedad. Nosotros en nuestro plan de estrategias dividimos las acciones en salud animal y medio ambiente y salud humana. Para la sección de salud animal y medio ambiente, eh, ponemos en primer punto la promoción de la vacunación a animales domésticos como, como principales reservorios de esta bacteria, de la leptospirosis. La vacunación para mascotas y animales que estén en contacto muy cercano a las personas en medios rurales puede disminuir la transmisión. Al igual que promover una coordinación intersectorial para el control de roedores en espacios públicos y espacios privados, llámese casas, sean jardines o parques, eh, para el control de los roedores, mediante la limpieza de los parques, de casas, de jardines y el uso de rodenticidas para excluir a estos reservorios
de la población en general. En cuanto a la salud humana, tenemos unas medidas de prevención y de control de la enfermedad. Dentro de las medidas de prevención, proponemos promover la educación sobre la enfermedad a nivel de las clínicas, centros de salud y hospitales, mediante carteles, folletos, que compartan información sobre cómo se transmite la enfermedad, cómo actúa la enfermedad, qué signos y síntomas pueden haber de esta enfermedad, para que las mismas personas la reconozcan y puedan identificarla. Incluimos también que fomentar el uso del equipo de protección personal, como fue parte de nuestra justificación y en la introducción, en la presentación de la enfermedad. Conocemos la forma de transmisión de la leptospirosis, que es a través de agua contaminada o a través de reservorios de la leptospira, perdón, como son los roedores. Entonces, el personal que está expuesto a contraer la enfermedad serían médicos veterinarios, personal de servicios de alcantarillado que está en contacto con agua que puede estar en contacto con agua contaminada. Son quienes deben llevar equipo de protección, como sean guantes, overoles, botas, gafas de protección. Y por lo tanto deben tener una capacitación profesional de cómo usar ese equipo de protección. Pero ahora vamos a llegar a esa parte. Por otro lado, también proponemos fomentar la participación comunitaria, en la que las personas tienen que conocer, como habíamos hablado hace un momento igual, debe conocer las medidas preventivas y identificar los signos y síntomas de la enfermedad para poder reportar de la manera más prematura posible los casos más sospechosos de leptospirosis. Y pues, de igual forma debemos fomentar la implementación de medidas preventivas dentro del hogar, que ya mencionamos en cuanto a limpieza del hogar, evitar acumulación de basura, residuos, que puedan atraer a los roedores que pudieran acarrear consigo la leptospirosis. En cuanto a las medidas de control, incluimos mejorar los sistemas de alerta temprana epidemiológica. Entonces, dentro de estos otros puntos que mencionamos aquí, son capacitación de los profesionales de la salud, ya sean médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, que van a estar en contacto con las personas que estén enfermas. Entonces, deben saber sobre el diagnóstico, el tratamiento y prevención de la enfermedad. Así que, como acciones más específicas para este punto de capacitación, sería integrar los equipos de capacitadores que vayan a los hospitales, a las clínicas, a los centros de salud, que compartan información que se haya recabado en investigaciones previas, que de hecho también es una parte de nuestro plan de acción, es dentro de mejorar los sistemas de alerta, en establecer protocolos. Hay que fomentar la investigación de las áreas donde se ha reportado mayores casos de leptospirosis, para determinar los factores de riesgo asociados a la enfermedad y así poder implementar indicadores de vigilancia, como pueden ser la limpieza de la zona, abundancia de fauna nociva y variables favorables para reservorios de leptospira. Así también, otra acción específica es mejorar el acceso de la población a recursos de la salud, ya sean medicamentos o facilitar los protocolos para la solicitud de ingreso y de tratamiento por la enfermedad. Y por último, una parte muy importante sería el fortalecimiento de laboratorios de anexos a hospitales o a clínicas o a centros de salud, donde
se incluyan kits de diagnóstico, insumos de laboratorio, equipos de análisis y también personal capacitado para hacer el diagnóstico en estos laboratorios. Por último, estas son algunas de nuestras referencias para la elaboración de este trabajo. Y este sería el final de nuestra presentación. Muchas gracias.